Hola de nuevo, aquí estamos intentando acabar este largo bloque 2 y probablemente para hacer una introducción de qué es lo que vamos a comentar ahora, vamos a hacer un recordatorio de qué era el bloque 2 en su conjunto. El bloque 2 estaba constituido por tres áreas: el pliego de condiciones técnicas, que lo habíamos dividido en aspectos generales, recogida y limpieza viaria. Luego teníamos el pliego tradicional versus calidad y por último el pliego de condiciones administrativas. El pliego de condiciones técnicas en sus aspectos generales y recogida ha constituido la parte 1 de los vídeos de este bloque. Limpieza viaria, por su magnitud, ha constituido la parte 2 y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar en una parte 3 para este bloque 2 el pliego de condiciones versus calidad y los pliegos de condiciones administrativas, que es lo que a partir de ahora vamos a comentar. Bueno, afrontamos un nuevo subbloque dentro del bloque de pliegos de condiciones y ya habíamos hablado de él. Era los pliegos de condiciones basados en la calidad. Parece que el título es pliegos tradicionales versus pliegos por calidad. Es decir, esto es algo que está impactando en el mercado. Es decir, cada vez vemos más ciudades en las que la apuesta que tiene el ayuntamiento es pagar por la calidad que recibe y no pagar por los recursos que se hayan contratado y se hayan puesto en el estudio económico. Sin ir más lejos, de la magnitud de una ciudad como Madrid estamos hablando para empezar. Es decir, que esto no es una apuesta de 3 ayuntamientos pequeñitos en los picos de Europa, que no sería para nada significativo, sino que es una apuesta de una ciudad de la magnitud de la ciudad de Madrid. Vale, entonces, no pagar por los recursos que se compran o que se contratan, sino pagar por la calidad del servicio que se consigue, es el cambio más radical desde que las basuras se llevaban en un carro y se pasaron a llevar en un recolector. Así de brusco es el cambio. La apuesta puede ir más allá y de hecho hacia allá se orienta. Yo ayuntamiento tengo tanto dinero disponible para pagar. Usted empresa, dígame qué calidad puede conseguir con el dinero que yo tengo. Esa es la apuesta real. Aquí volvemos a ver a los técnicos trabajar y no las inmensas hojas de cálculo que se hacían simplemente para encajar mejor los criterios de valoración. No, esto es puro análisis técnico y luego vinculado a un aspecto económico. Aquí veremos otra vez donde hay realmente masa gris que sea capaz de desarrollar servicios y donde simplemente era un análisis financiero que no tenía más interés y luego el servicio que se pusiera encima del papel, lo que se quisiera. Vale, 2 filosofías diferentes. Una, Ayuntamiento de Madrid. Yo te pago en función del nivel de limpieza que haya en un determinado vial a una determinada hora. Problema, estoy influenciado por los ciudadanos. Y la empresa puede llegar a decirme que han sido los ciudadanos los que me han ensuciado más porque él lo había limpiado con ese nivel de exigencia. Segunda solución, que yo defiendo más. Yo pago en función de la calidad del trabajo que desarrolla cada operario. Yo, empresa de servicios, fábrica de pipas, lo que queremos, yo puedo conocer y exigir el nivel y el rendimiento que tiene cada operario en una actividad determinada. Eso se llama análisis de métodos y tiempos que se ha hecho en la industria desde el comienzo de los tiempos. Eso mismo hay que aplicarlo aquí. Volvemos a estar igual, en hacer una actividad en la que hay que ver qué tiempo se necesita y cuál es el resultado que se obtiene. Aquí no hay injerencias de qué hacen los ciudadanos en ese punto, porque lo estoy haciendo en ese mismo momento. No estoy permitiendo la aparición de injerencias. Insisto en lo importante de antes, aunque solo sea porque creo que hay que daros valor a los técnicos que estáis metidos en este mundo en este momento. Volverán a ser los servicios algo que es el desarrollo de especialistas de cómo se debe de hacer bien la limpieza de una ciudad y no el análisis matemático de hoja de cálculo que al final era una referencia de economista. Vale. Vamos a comparar lo más importante que puede compararse entre 2 sistemas de pago, que son los pliegos, la valoración, los criterios de valoración de las ofertas. Vamos a hacer un poquito otra vez
lo que hablamos al principio, en aquellos aspectos comunes referente a cómo son en los pliegos tradicionales, solo con algunos apuntes que pueden tener más interés en este momento en la comparación con los que están vinculados a la calidad, y luego veremos los vinculados a la calidad. De la oferta económica no hablamos más, porque creo que ya hicimos bastante en aquel momento. Hay un comentario en cuanto a los recursos humanos que no hice en aquel momento y que igual no debería dejar pasar el momento. Las actividades de recogida y de limpieza, sobre todo las actividades de limpieza, han sido el cajón desastre donde se ha ido metiendo gente, un político y otro, por compromisos, y al final nos estamos encontrando con unos servicios de recogida y de limpieza, insisto, sobre todo de limpieza, de una magnitud que es que no va a haber aceras para poder barrer, en algunos sitios, en otros desgraciadamente no tienen esa posibilidad, ni mucho menos. Siguiente aspecto de los recursos humanos. Como al final teníamos que esto era un análisis económico, lo importante al final era cuántos peones y conductores, y muy poquito importante, porque eso en la hoja de cálculo no se plasma, qué es lo que hicieran los peones y los conductores. O sea, nos hemos encontrado a que, oye, pues tengo 300 barrenderos, pero como me importa muy poquito el trabajo que hagan, porque yo solamente voy a abrir la puerta para que salgan y abrirla para que entren, y lo demás es un análisis financiero, no necesito encargados. Pues que un encargado, llevado al absurdo evidentemente, se ocupe de los 300 barrenderos que hay en la calle trabajando. A ese absurdo estábamos llegando cuando lo importante no era el servicio, sino el análisis financiero. Ahora que tengo que conocer muy bien mi servicio para decirle al financiero cuánto tiene que poner en la parte económica, ahora volveremos a ver que hay estructuras con encargados suficientes para poder controlar ese tipo de servicios. Y eso por no decir un tema flagrante, que era, de repente han desaparecido de todas las contratas los mecánicos. Y bueno, a ver, entiendo la postura de que yo cojo el camión y me lo voy a llevar, si es un Iveco, a la Iveco para que me lo reparen o me lo revisen. Ya, y cuando se queda tirado en la calzada es que no tenemos ni un solo mecánico para que pueda ir allí y saber si solamente apretando un tornillo vuelve a funcionar. Pero claro, los mecánicos no eran producción, por lo tanto no entraban en las hojas de cálculo. Se les transformaba inmediatamente en conductores. Los recursos materiales a los que hemos hecho referencia también antes, nada, simplemente algún apunte rápido de que no me suméis los carros portacubos y los recolectores como lo mismo para valorar el número de equipos. Importante, que no se hace y que yo creo que ahora con esta apuesta por la calidad la vamos a conseguir hacer, y es que los técnicos de la administración y de las empresas van a volver a las ferias, van a volver a los cursos, van a volver a formarse, porque va a ser importante su labor y no ser aquellos que simplemente les daban una cifra y decían, viste el santo para poderlo presentar. Ese es un cambio también muy significativo. Mejoras, lo hablamos, ya lo hemos comentado, el tema de las mejoras, poco o nada tiene que incorporarse aquí. La calidad de la oferta técnica es lo que decíamos, hombre, si le queremos dar un cierto rigor, pues que por lo menos la toma de datos se pueda puntuar, la justificación de los rendimientos, que se pueda objetivar de alguna manera. La calidad del estudio económico es que no tiene por dónde cogerse. Bueno, sí, hay una alternativa. Y para la anterior también hay otra alternativa. Yo recuerdo que tuve un concurso en el que cuando presentamos las ofertas y las juzgaron, la calidad de la oferta técnica era función del número de folios que habías presentado. Evidentemente el gerente que yo tenía a partir de ese momento dijo que había que multiplicar por 2 la cantidad de folios aunque escribiéramos la lista de los Reyes Godos. Pero es que fue así. Hoy, gracias a Dios, está imperando lo contrario. Oiga, a mí me da usted un resumen de 50 o de 100 folios y eso es lo que me cuenta. Y luego cuente como anexo lo que le dé a usted la real gana. Pues en el tema del estudio económico lo único que se me ocurre es que alguien valore el estudio económico, su calidad, en función del número de tablas que se presenten. Pero vamos, pobrecitos los de la hoja de cálculo, pues se van a pasar el día haciendo tablas. Hasta aquí, y he sido muy rápido, los pliegos de condiciones tradicionales porque ya les habíamos visto. Ahora vamos a hablar de los pliegos de condiciones vinculados a la calidad. Lo estáis viendo a mi espalda. Y hombre, pues esto no varía nada. Sigo viendo oferta económica, sigo viendo oferta técnica, sigo viendo mejoras. Ah, pero eso no estaba. Porcentaje de facturación sujeto a calidad y valores de calidad ofertados. ¿Qué es eso? Aquí empezamos a hablar del pago por calidad. De alguna manera,
Yo voy a puntuarle a una empresa en función de varios conceptos. Un primer concepto, de cuánto porcentaje de facturación está dispuesta a asumir que es descontable en función de la calidad. A ver, no podemos empezar esta andadura por España y encontrarnos que le exigimos a todo el mundo que el 100% está vinculado a la calidad. No. Dígame usted, empresa, y yo lo valoraré como más positivo o menos positivo, pero dígamelo. ¿El 25%? Muy bien. Ah, otro señor oferta que solo el 15%, pues tendrá una peor puntuación. Y estos dos puntos a los que estamos haciendo referencia, los criterios de valoración, tienen que tener un peso muy elevado para que realmente estemos pagando por calidad, pues si le ponemos un 3% ya me diréis qué es lo que vamos a hacer. Perfecto. ¿Qué segundo elemento hay que tener en cuenta? Yo le puedo pedir eso a una empresa para que me lo haga desde el día 1. Hombre, es que no le he dado ni tiempo a conocer la contrata si es uno nuevo. Tendré que darle más tiempo. ¿Vale? Dígame usted, ¿a qué velocidad va a implantar usted ese 25%? Pues mire usted, el primer año voy a aceptar que me quite de una facturación del 5%, el segundo del 15%, y al tercero ya, y a partir de ahí, la facturación que se puede ver afectada por la calidad es el 25%. Ah, pues muy bien. Otro puede llegar y decir, no, el año 8 el 25% y el resto el 0%. Pues no lo voy a puntuar igual, es evidente, no está asumiendo los mismos riesgos vinculados a la calidad. Bien, sí que hay dos puntos, como ya habíamos comentado, importantes a tener en cuenta. Ya hemos hablado del porcentaje de facturación sujeto a calidad y de la velocidad con que se va a implantar. Y ahora llegamos a los valores de calidad ofertados. Aquí hay dos posibilidades. Una, que la administración fije los valores que quiere que se cumplan. U otra, que le diga a la empresa que los fije ella misma y en función de cómo sean, más positivos para la administración o más negativos, le puntuará su oferta. Entramos en el tema con un ejemplo. Dentro de la actividad de recogida, la colocación de los contenedores en el elevador. Es importante porque si se colocan mal en el elevador, acaban o cayéndose o acaban deformándose. Entonces es importante que se coloquen bien. Imaginamos una empresa que viene y dice, hey, yo voy a colocar bien el 95% de los contenedores en el elevador. Bien, el valor de referencia de la empresa Pepe para el parámetro colocación de contenedor en elevador del servicio de recogida es del 95%. Si alguien me dice que va a hacer el 100%, le voy a puntuar más que a este señor del 95%. Perfecto. Cumplir el 95% como número exacto no tiene ningún sentido. Puedes tener el 94,9 y ¿qué pasa? Que por eso ya no tienes el 95. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle una posibilidad de intervalo de seguridad a la empresa. A la empresa le dices, vamos a ver, dígame usted en qué intervalo se mueve. A veces son intervalos bidireccionales, porque son hacia la derecha, hacia la izquierda, o positivos o negativos, o a veces solamente son en una dirección, como en este caso. Vale, ¿qué intervalo de seguridad me oferta usted? Mire usted, pues yo le oferto el intervalo de hasta los 90. Ah, eso quiere decir que si usted coloca los contenedores o el 95% o el 94% bien, el 93, el 92, el 91 y el 90, no lo voy a sancionar. Ese es mi intervalo de seguridad. Ah, perfecto. Si alguien viene y plantea un intervalo de seguridad más pequeño, le daré más puntuación. Siguiente paso. Ahora fíjeme usted a partir del cual le monto a usted un problemón serio porque ya se está cargando el servicio. Mire usted, yo considero que bajar hasta el 80% de colocación de los contenedores bien es un problema importante. Bien, pues si ese es un problema importante, entre el 90% del intervalo de seguridad y el 80% del intervalo extremo, se encuentran todos los valores que van a minimizar su facturación en función de la calidad, simplemente de forma proporcional. ¿De acuerdo? Luego, valor de referencia, un número, intervalo de seguridad, un intervalo extremo, el límite a partir del cual corresponde ya las sanciones, porque el deterioro del servicio es muy alto. De todas maneras, todo esto que estamos comentando, hay un bloque que se dedica a control de calidad, que será mucho más intensivo. Ahora simplemente es una referencia de los pliegos vinculados a la calidad que hay en este momento en el mercado. ¿Cómo contempla estos aspectos el licitador en su oferta? Veamos. Me he encontrado de todo, me ha tocado juzgar ofertas, me he encontrado de todo, desde empresas que para darme el rendimiento de un barrendero, es decir, la cantidad de basura que va a ser capaz de eliminar del suelo, me lo ha dado calle a calle en una ciudad, porque son distintos y tiene criterio para decirme que son distintos, hasta que me ha dicho, en toda la ciudad igual.
Bueno, aunque no pueda hacerse hincapié en este apartado a cómo se ha estudiado el tema, quedémonos más tranquilos con quien hace un esfuerzo importante. O al menos, si mantenemos el tema de la calidad del proyecto, aquí sí que se la merece alguien que ha hecho semejante esfuerzo. Porque la otra persona que te dice el 80% para toda la ciudad, pues no ha trabajado la ciudad, no está respondiendo al conocimiento de la ciudad exigible para aplicar el criterio de control de calidad como herramienta de descuento de su facturación. Bueno, insisto, un esbozo de cómo es una oferta desde el punto de vista del control de la calidad, que sería mucho más profunda cuando la veamos en el tema vinculado al control de la calidad. ¿Cómo se puntúa? A ver, uno, descartar los valores desproporcionados. Porque el que aparezca yo diciendo que él va a recoger en barrido manual el 100% de los residuos del suelo, el 100% de los contenedores bien colocados, el 100%... Pues, vale, se lo podemos dar, pero sepamos a qué nos estamos arriesgando en cuanto a valores desproporcionados al alza y a la baja. Es decir, no, mi intervalo extremo es que yo puedo colocar mal hasta el 50% de los contenedores. Mire usted, es que eso no es admisible. De hecho, incluso en los pliegos de condiciones puede fijarse valores que no pueden superarse, o valores únicos. Yo puedo fijar que los contenedores, el 100% han de colocarse bien en el elevador de contenedores porque estoy cansado de ver cómo se me rompen los contenedores. Lo puedo fijar en mi pliego de condiciones. Ahí no hay empresa que vaya a elegir. O puedo fijar el intervalo extremo. Yo no voy a consentir que por debajo del 90% se coloquen contenedores mal. ¿Por qué? Pues porque considero que es un rango suficiente para ejecutarlo una empresa y yo como administración no tolero que se coloquen el 85% de los contenedores mal. Entonces, nos queda también esa puerta abierta. A más complejidad, hombre, definir, por ejemplo, la cantidad de residuos que se vale a limpiar un barrendero, eso es mucho más complejo. No es tan fácil. Hombre, hay administraciones en este país que son capaces de decir eso, pero no todas, ni muchísimo menos. Bien, una vez que tengo todos los parámetros de una actividad, ¿qué tengo que hacer? Pues en esa actividad, que habíamos elegido la de recogida, con sus 4 parámetros para poderla analizar, en cada uno de ellos habrá un valor de referencia, habrá un intervalo de seguridad y habrá un intervalo extremo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo haré será comparar entre las diferentes ofertas para ese parámetro de esa actividad cuál es lo que ha ofertado de valor de referencia la empresa A frente a la empresa B. ¿Cuál es el valor que ha ofertado la empresa A de intervalo de seguridad frente a lo que ha ofertado la empresa B? Y eso es una distribución proporcional. Al que ha ofertado la parte más positiva le doy 100 y al que ha ofertado la parte menos agresiva le doy 0. Y así en cada uno de los parámetros para el valor de referencia, para el intervalo de seguridad y para el intervalo extremo. Es decir, ya tengo la puntuación de cada uno de los parámetros, de cada una de las empresas, ¿vale? Insisto, lo he hecho de forma proporcional. He cogido la empresa A y digo, ¿cuál es tu valor de referencia para el barrido, para la colocación de los contenedores en el elevador? Este. La empresa B, este otro. Vale, pues lo que hago es que la empresa que es más agresiva frente a la que es menos agresiva, entendiendo como tal el nivel de riesgo de coloco más contenedores bien, plantear una proporcionalidad que permita ubicar la puntuación del resto de las empresas. Dicho eso, para el valor de referencia, exactamente igual para el tema del intervalo de seguridad y del intervalo extremo. Vale, yo ahora, dentro de la recogida, podría decir, bueno, ya conozco los 4 parámetros para cada una de las empresas, lo que voy a hacer es sumarlos. Puedo hacerlo así, si considero, sumarlos y dividirlos entre el número de parámetros. Puedo hacerlo así si considero que la importancia de todos los parámetros es la misma. Y eso es una decisión de criterio de ayuntamiento, porque vive determinadas situaciones que pueden decirle, oye, a mí lo de la colocación de los contenedores es un problema importantísimo y entonces eso quiero que pese más que los otros 3 parámetros. Muy bien, pues entonces se hace una media ponderada. Se da un peso a unos parámetros y otro peso a otros parámetros diferentes. Perfecto. Con eso, una actividad ya sé lo que pesa desde el punto de vista de calidad. Y ahora, ¿cómo sumo actividades? Volvemos a la misma situación de antes. La suma aritmética me estaría comparando la limpieza de excrementos caninos con el barrido manual. La valoración económica de uno y el otro es como para que tenga cierto más peso el barrido manual
que la limpieza de los excrementos caninos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se le da una ponderación a las actividades en función habitualmente de su coste económico. Con esa ponderación en función de su coste económico pesa más el barrido manual que la limpieza de excrementos caninos. Con ese planteamiento solo estaríamos hablando que en esta última parte tenemos en cuenta criterios económicos. Puede no hacerse así. Pueden tenerse en cuenta otros factores. Puede tenerse en cuenta, por ejemplo, lo que es la opinión ciudadana que se ha sondeado y resultar que no puedo dejar la recogida de excrementos caninos con su peso económico únicamente, sino que tengo que ponderarlo porque socialmente en mi ciudad hay un rechazo a ese problema y hay que hacer un esfuerzo especial por solucionarlo, con lo cual si le doy un mayor peso la empresa lo va a ver y por lo tanto va a hacer un mayor esfuerzo porque en su facturación vinculada a la calidad el peso que tienen los excrementos caninos es mucho más que el que le corresponden desde el punto de vista económico. Hasta aquí la segunda parte o el segundo bloque dentro del bloque 2, que era el pliego tradicional versus calidad. Que nos falta ahora la última parte, que va a ser el pliego de condiciones administrativas. No va a ser un pliego vinculado a abogados, sino va a ser un pliego, una explicación de pliego vinculado a profesionales como vosotros, que os dedicáis a la parte más técnica y menos a la que tiene que ver con aspectos legales. Nos queda una parte solo para completar este segundo bloque, que es el pliego de condiciones administrativas. Como ya dijimos, en el pliego de condiciones administrativas no vamos a analizarlo como si fuera un jurista quien necesita aprender a entender un pliego de condiciones administrativas. No, voy a hacerlo para los técnicos, bien si sois de la administración, porque realmente entendáis un poco aquella parte que hacen los otros, o bien porque de alguna manera si sois de empresa privada, todos le echamos un vistazo al pliego administrativo y sobre todo por un primer factor importante, que es el pliego de condiciones administrativas prevalece sobre el pliego de condiciones técnicas. Punto. Ejemplo de los que he vivido. Alguna gran ciudad. Pliego de condiciones técnicas, contrato de prestación del servicio por un importe de 1.000 millones. Pliego de condiciones administrativas, 957. Tuvimos que ofertar por 957. Ya sé que se pueden corregir los errores, pero bueno, en aquel caso era bastante complicado corregirlo. Y el servicio iba francamente justo. Pero 957, no 1.000 millones. Vale. ¿Qué nos interesa a los técnicos a la hora de analizar un pliego de prescripciones administrativas? Algo que es obvio, y acabamos de hablar de ello, que es el tipo de licitación. Algo que es fundamental, como es la revisión de precios. Algo muy importante y que a veces pasamos sobre ello sin darlo demasiado peso a la hora de hacer nuestro análisis del pliego de condiciones. Tercero, cómo se debe presentar la oferta. Aquí más vale que nos lo leamos bien porque si no, no es la primera oferta en la que nos hemos quedado algunos excluidos por no haber leído adecuadamente que el tamaño del papel de los planos no tenía que ser mayor de DIN A3 y se me ocurrió meter DIN A2, por ejemplo. No debería haber pasado nada, pero el pliego de condiciones administrativas ponía eso. Criterios de valoración, de los cuales ya hemos hablado. Y por último, el régimen sancionador, que no es que realmente sea un factor necesario para el diseño, pero sí es importante porque si realmente vamos a dirigir el servicio, o bien como administración, o bien como empresa privada, es importante que conozcamos el régimen sancionador que se va a aplicar en ese contrato. Intentaré dar solo unas pinceladas porque es muy arbitrario, depende de los problemas que haya vivido ese ayuntamiento en este tipo de contratas, te hace un régimen sancionador o te hace otro. Pero bueno, un esbozo al menos que nos permita centrarnos en cuál es el problema del régimen sancionador, sí que lo vamos a conseguir hacer. Bueno, pues del tipo de licitación ya lo hemos hablado. De verdad el caso que acabo de comentar es cierto y no es el primero. Pliego administrativo rige por encima del pliego de condiciones técnicas. Hay que mirarse el tipo de licitación del pliego de condiciones administrativas. Segundo factor que dije es muy importante, la revisión de precios. ¿Por qué? Esto no es un contrato de una obra que se ejecuta en un año. Esto es un contrato de un servicio que se ejecuta a veces en 8 más 2, en 10 años. Imaginémonos que estamos en la época aquella de que la inflación era y estamos hablando de un 10% anual de subida de IPC.
Disparate, lo sé en estos momentos, ¿eh? Pero en estos momentos, hace unos años no era tal disparate. Claro, es que sin ni siquiera hacerlo acumulativo, un 10% por 10 años multiplica por 2 el último año el valor del contrato. Luego, cuidado dónde está el negocio sin ajustar muy bien el precio del primer año o en tener una buena fórmula de revisión de precios para alcanzar una rentabilidad ya a un poquito más largo plazo. Es muy importante. La revisión de precios básicamente suele ser de dos formas. Una, bueno, a veces la verdad es que no siempre es de dos formas, a veces simplemente es la ordinaria y nada más. Pero he querido plasmar lo que considero justo. Es decir, intentaré en este curso no decir aquello que le sea más interesante a la administración y menos interesante a la empresa, sino aquello que sea justo. Entonces, porque de alguna manera creo que si no es justo, alguien lo va a hacer justo. Es decir, una administración que dice, pues la revisión de precios va a ser el 1%, en una época del IPC es el 10%. Pues no se preocupe usted que la empresa cuando haga sus números contará que le falta el 9% y lo cobra. Vamos a hacer bien las cosas, vamos a hacer las cosas de una manera justa para ambas entidades. Decíamos, dos tipos de revisiones, ordinarias y extraordinarias. La ordinaria, ¿cuál es? Aquella que se produce todos los años. Recordemos que hasta que no se transcurre el primer año no se puede aplicar la revisión de precios. Bien, es decir, esto es algo que es seguro que cualquiera de los que estáis escuchando esto lo conocéis. Pero bien, sigamos. La más simple de las revisiones de precios, el IPC. ¿Cuánto vale el año T frente al año anterior? Lo que haya subido el IPC multiplicado por el valor del contrato. Es una fórmula de revisión de precios. Es verdad que está pagando elementos como la maquinaria, que en teoría no suben de precio a lo largo del contrato. Bien, también es verdad que puede estar cubriendo situaciones de coste del precio del petróleo que esté más alto que el IPC que está soportando el país en aquel momento. Es una solución, es la más sencilla. De la más sencilla, creo que en la parte de atrás aparece impreso lo que estoy comentando, de la más sencilla a la otra que le llamo la más compleja. Bueno, tampoco es la más compleja, las he visto más sofisticadas. Lo que tampoco creo que sea necesario es llegar a sofisticaciones matemáticas para pagar en función de lo que realmente suben las cosas en este servicio. Y es que eso es muy fácil. Es que estamos hablando de personal, estamos hablando de combustible, estamos hablando de los lubricantes, de los neumáticos y de las piezas de repuesto y de los seguros. Eso es. Entonces, no hagamos entelequias. Es tan sencillo como eso. Bien. ¿Qué es lo que dice la fórmula más compleja? Y perdonar que haya puesto ese nombre. No revisión de la amortización. En principio, si tú los camiones los compras al día de hoy, pues los compras hoy, no tienen subida de precio a lo largo del resto de los años de la vida de la contrata. ¿Vale? Y los tipos de interés, puedes haber pactado tipos de intereses fijos y no vinculados a ningún tipo de evolución del IPC. Bien. Para bien o para mal, la empresa va a decidir cómo va a adquirir la maquinaria y si adquiere un leasing, pues tiene en cuenta los costes del leasing a la hora de recoger los costes que aparecerán en la fórmula de revisión de precios. No va a perder dinero. Por favor, una cosa que quede clara. Es decir, las empresas no van a los concursos a perder dinero. Las empresas van a los concursos a ganar más o un poco menos, pero no a perder dinero. ¿De acuerdo? Entonces, digo porque luego hay un factor que ahora voy a comentar que se incluye en varias fórmulas y que yo tengo mi propia opinión sobre él. Pero bueno, vamos a hablar de los factores. En primer lugar, el personal. ¿Qué puedo comentaros del personal? Yo del personal os comentaría un factor importante, y es que quede muy bien en el pliego de condiciones recogido que nunca el precio del personal pueda subir por encima del IPC. Este país ha soportado un incremento de costes de personal brutal porque esa cláusula no estaba incluida en los pliegos de condiciones. Y desde la administración se les ha estado pagando prácticamente, iba a decir, lo que pedían. Nunca se olvide esa cláusula. Nunca van a cobrar por encima del IPC. Si no hacemos eso, mañana yo soy trabajador, hago una huelga, pido que me suban el sueldo el 50% y por el motivo que sea, el alcalde de aquel pueblo pues lo acepta y se me sube un 50%.
Esto es una exageración, pero es que esto es lo que ha pasado para llegar a las cifras a las que estamos llegando en estos momentos de los salarios que corresponden a la gente que se ocupa de recogida y de limpieza. Bien, ¿qué otros factores hay que revisar? Lo comentábamos, el combustible, los lubricantes, los neumáticos, todos ellos derivados del petróleo. Combustible, lubricantes, neumáticos derivados del petróleo. Y luego, un apartado de otros costes, que es el resto, que básicamente suelen ser los repuestos, los seguros. Bien, pues en esta fórmula que llamamos más compleja, además suele hacerse lo siguiente. A todos los costes se le aplica un coeficiente minorador, menor de 1, que es, en teoría, lo que la empresa quiere dejar de ganar de la revisión de precio real que le corresponde. ¿Vale? Es decir, llamémosle alfa, 0,97 oferta FCC, 0,92 oferta Draga 2. Bueno, ¿de verdad que alguien se cree que las empresas van a perder dinero? Eso aparecerá en la fórmula de revisión de precios, pero en los números reales de la empresa, en el estudio económico-financiero, en el análisis de la TIR del negocio, en el balance del negocio, eso no se pierde. Pero bueno, existe, se pone en algunos pliegos y hay que comentarlo. Bien, vamos entonces con la fórmula normal, por decirlo de alguna manera, la fórmula más habitual, que es la que aparece en la parte de atrás mía, la pantalla que hay en la parte de atrás. Bien, en ella está compuesta por 4 coeficientes, A, B, C y D. A es el tanto por uno que pesa el personal frente al global de la contrata. B es el tanto por uno que pesa los combustibles, el lubricante y los neumáticos sobre el global de la contrata. C es lo que pesa el resto, seguros, repuestos, sobre el global de la contrata. Y D es lo que cuesta las inversiones y las amortizaciones sobre el global de la contrata. Muy bien. Esos factores, evidentemente, A más B más C más D tienen que ser 1, porque hemos hablado de todos los elementos que componen la oferta. Bien, ¿cómo se revisan cada uno de ellos? Ya decíamos antes, si empezamos por el primero, que es el de personal, ya decíamos antes, el primero, cuidado en que dejar muy claro una cláusula de que el IPC sea lo máximo que pueden subir los salarios. Esto no olvidarlo nunca a la hora de poner un pliego de condiciones. De verdad, a la situación actual a la que hemos llegado se debe en gran medida a este tema. Bien, entonces, ¿cómo revisamos el coste de personal? Revisamos el coste de personal en función de la relación que hay entre lo que cuesta el personal en el año que vamos a revisar frente a lo que costaba el personal en el año inicial, en el año 0. Bien, ¿cómo lo hacemos? Porque dices, a ver, aquí hay gente que gana salarios distintos. Bien, lo que se revisa es, el primero, que quede claro, es el personal directo. Ponerlo en los pliegos no está mal, por si acaso alguien se equivoca. El personal directo. Entonces, de alguna forma, ese personal directo suele ser habitualmente peones conductores, conductores especialistas. Puede haber una batería de personas. Claro, cada una de ellas gana un sueldo distinto. Con lo cual, ¿cómo hago yo la relación entre lo que ganaban en el año 0 y lo que ganaban en el año, lo que ganan o deben de ganar en el año T para tantos salarios distintos? Pues no me queda más remedio que unificarlos. ¿Cómo los puedo hacer? Con una media ponderada que dice, yo tengo 3 conductores por su salario tanto, 27 peones por su salario tanto, 33 peones de conductores por su salario tanto, suma de los salarios, media ponderada para cada uno, para la suma de todos los puestos. Y entonces ya tengo un único factor. Ya digo, bien, el coste de personal medio, bien calculado, es este en el año 0 y este en el año T. Ya puedo plantear la relación y ver cómo se incrementa el valor de A. En el caso de los combustibles, lubricantes y neumáticos, lo que suele utilizarse habitualmente es el precio del barril Brent, porque yo creo, si no me equivoco, creo que además para toda Europa es el referente. Entonces, bueno, simplemente es ver cuánto costaba el barril de Brent en el año 0 y cuánto costaba el barril de Brent en el año T, en el que estamos revisando. ¿Vale? En el caso del resto, lo que afecta al factor C, pues como el resto son cosas como repuestos, como seguros,
vestuarios, todo eso básicamente se encuentra en el entorno del IPC. Con lo cual, el valor C se revisa en base al IPC. Pues bien, ya tenemos toda una fórmula de revisión de precios que nos da un valor al final que nos dice, oye, pues tiene usted que subir el contrato un 1,37% del valor que tenía en el año 0 al valor que tiene en el año T. Vista la revisión ordinaria, la que siempre está en los pliegos de condiciones, vamos a hablar de otra, para mí también muy importante, que es la revisión extraordinaria. Las ciudades crecen de crecen de dos formas distintas. Crecen en población y crecen en dimensiones. Pueden crecer en población y no en dimensiones de viales porque simplemente la ciudad empieza a crecer en vertical. Lo normal, sí que es cierto que existe una vinculación clara entre el crecimiento de población y el crecimiento de dimensiones de viales que nos vamos a encontrar en esa ciudad. Hay un tema importante que a veces queremos ser puristas y decimos, no, es que en cuanto haya 10 personas, imaginar, eso es un absurdo, vamos a tener que revisar el coste de la recogida. No, a ver, vamos de alguna manera lo que vamos a hacer es intentar plasmar un porcentaje a partir del cual sí tenga sentido empezar a decir hay que revisar el coste del servicio de recogida porque ya está costando más. Bien, vamos a empezar, hemos hablado de dos cosas, incremento de población, por lo tanto incremento de la generación de residuos, y incremento de dimensiones, por lo tanto incremento del número de viales que tenemos que limpiar. La fórmula extraordinaria por incremento de población nos dice que si el incremento se produce por debajo del 5%, no voy a revisar. Es decir, tu ciudad crece solamente un 4,9% este año y yo no voy a revisarte de manera extraordinaria el coste de tu servicio de recogida. Hay algunos pliegos de condiciones que siguen diciendo lo siguiente, y si al año siguiente solo crece un 4,9%, no le reviso. Y si al siguiente solo crece un 4,9%, claro, al final yo acabo el contrato y me ha crecido un 50% la población y no me han revisado absolutamente nada. No. Lo que de alguna manera es cierto es que a partir de un 5% de incremento de población hay que revisar un contrato. Y si eso se produce en el año 1, es en el año 1, y si es en el año 1 y 7 meses, es en el año 1 y 7 meses. ¿De acuerdo? Luego viene el factor del incremento. Dice, bien, a ver, estamos hablando de incremento de población, pues cuando suben tantas personas, pues hacemos una regla de 3. Si aquí éramos 100 y esto costaba 100 millones, pues ahora somos 125 y costará X. No. Y me vais a permitir que os explique por qué. Yo puedo tener ese incremento de población del 5%, puedo tener ese incremento de población y estarme encontrando con que no necesito colocar un solo contenedor más en la calle. Vamos a llevarlo un poco al absurdo. Las casas de 7 pisos de tu ciudad las subo a que tengan 10 todas. Y resulta que tu contenerización, por el motivo que fuera, es holgada y está al 50%. El coste de la recogida no cuesta más. Cuesta exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Luego, por lo tanto, yo te pago a ti, contratista, porque te cueste más prestar ese servicio. Y ese te cuesta más prestar el servicio, ¿dónde lo cifro? ¿En que pongas un contenedor en la calle? ¿En que pongas 2? No. En que tengas que poner un 5% como mínimo de contenedores más en la calle, para que no andemos todo el santo día haciendo calculitos que no van a ninguna parte, porque tampoco un incremento del 5% supone meter una flota de 100 camiones para poder solventar ese problema, ni muchísimo menos. ¿De acuerdo? Pero importante, yo hablo de contenedores. Aunque la fórmula extraordinaria habla de población, hablo de contenedores, porque no siempre, o prácticamente muy pocas veces, va unido el mismo porcentaje de crecimiento de población al de crecimiento de contenedores. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué costes tendríamos que revisar? Ese es un factor importante. En primer lugar, el personal directo. Yo no voy a revisar jefes de servicios. El jefe de servicio va a seguir siendo el mismo, hayan venido aquí a vivir 300 tíos más y se hayan puesto 50 contenedores, que el que era antes. Ese no va a cambiar. Luego yo voy a revisar el coste que se corresponde con los conductores y con los peones.
¿Voy a revisar amortización y financiación? Si tengo que comprar algún camión, sí. Como tengo que comprar contenedores, sí, pero hasta ahí. El vehículo de inspección del encargado es el mismo. No lo voy a revisar. Explotación. Aquí he tenido discusiones, tanto con la administración como con gente de la empresa privada, porque yo defiendo que únicamente es el combustible el que realmente se incrementa en este proceso de recoger un mayor número de contenedores. Es cierto que los lubricantes van unidos al número de horas de trabajo y hasta los neumáticos pueden considerarse unidos al número de horas de trabajo, pero la realidad es que esos pequeños desplazamientos en el fondo no están produciendo un mayor, o al menos no un desgaste proporcional de los sistemas de lubricación y de los sistemas de tracción, con lo cual me vais a permitir que al menos aquí plasme mi opinión. Y luego, pues como apartado de otros costes, pues dependerá del caso de cada contrata, lo dejo abierto, porque puede haber contratas muy específicas en las que sí hay un elemento que no es habitual y que hay que tener en cuenta en la revisión. Actividades que tengo que revisar. Si yo tengo más gente, me incrementará la recogida domiciliaria. Pero cuando me incrementen los contenedores, no nos equivoquemos. Si tengo más gente, me incrementará la recogida selectiva. Alguien puede decir, la selectiva, pero si esa es en área de aportación en muchísimos sitios, esa seguro que no te hace falta incrementarla. Vale, pero tengamos en cuenta una cosa, el 100% del incremento de población no se ha conseguido subiendo del piso 7 al piso 10 todas las casas de tu ciudad. Hombre, se han hecho edificios nuevos. No podemos ser tan estrictos. Tendremos que analizar el caso para ver cuándo se corresponden a un tema o cuándo se corresponden al otro. ¿Vale? ¿Qué es verdad que tiene que revisarse? El lavado de contenedores. Evidentemente, si voy a poner más contenedores, tendré que incrementar el lavado de contenedores. ¿Y qué otro factor? Sin duda, el mantenimiento de los contenedores. Veamos un ejemplo. Me vais a permitir que ni siquiera le comente. Porque deciros que si hay un incremento del 7% en los contenedores, que el personal directo cuesta 3,5 millones de euros, la subida por revisión es 245 y lo demás es igual, me vais a permitir que no os ofenda contando semejante cosa. Sí quiero deciros una cosa que sí me parece importante y por eso está marcada en rojo en lo que tenéis en la parte de atrás. Y es que no me vale cualquier crecimiento para aplicar lo que acabamos de hacer. Es decir, para hacer ese análisis que hemos hecho de incrementar contenedores siempre que se pase del 5%, en un rango determinado, en mi opinión, hasta un 15%, tiene la flexibilidad suficiente como para tener resultados correctos. Todo aquello que supere el 15% de incremento de contenerización, en la mayor parte de los casos está afectando ya a vehículos de recogida que sean necesarios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que yo siempre plantearía un estudio específico. Pero bien, no es normal que una ciudad os crezca el 15% de la noche a la mañana, no es normal. Vale, hasta ahora hemos hablado de las revisiones que tenían que ver con el crecimiento de la población, que al final lo único que me importaba era cuántos contenedores de más tenía que poner yo para poder solventar ese mayor número de personas. Bien, pero las ciudades crecen también en dimensiones. Hay más aceras, hay más zonas peatonales, hay más calzadas, hay más bordillos. Entonces, de alguna manera, hay mayor superficie a limpiar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues evidentemente necesitamos más recursos para limpiarlo. Como veis, el mínimo sin revisión está por debajo del 3%. Dices, hombre, en el otro caso, en los contenedores estaba en el 5% y en los viales en el 3%. Sí, pero por un factor muy sencillo de entender. En cuanto hagamos el primer presupuesto, veremos cuál es la diferencia que existe entre el coste de la limpieza viaria y el coste de la recogida. Ahí veréis por qué he puesto las dos cifras diferentes. ¿Qué vamos a comparar? Hombre, el sentido común de cualquiera diría, oye, yo lo que voy a comparar son cuántos metros cuadrados de acera más tengo que barrer y cuántos metros lineales de bordillo más tengo que barrer y baldear. ¿Vale? Todo el sentido del mundo, nada que decir. Veamos con qué nos encontramos. Bien, antes de llegar a ello, por seguir el mismo criterio de explicación que llevábamos en el caso anterior de la recogida, vamos a hablar de qué personal hemos de considerar, como siempre, conductores y los peones, el personal directo. En cuanto a amortización y financiación, si la hay. Dices, sí, ¿por qué dices que si la hay? Hombre, porque puede hacerse necesaria una barredora y entonces hay un coste de inversión que hay que amortizar y financiar. Y luego aquí, este tipo de máquinas
sorprendentemente me vais a decir, aquí sí combustible, lubricantes y neumáticos es lo que se revisa. Sí. Las características del sistema de lubricación de las máquinas barredoras y de los sistemas de tracción no se parecen mucho a las que emplean los camiones. Ahí es donde he intentado reflejar esa diferencia. Estamos hablando, hay una expresión muy típica y muy antigua, del chocolate del loro. Es decir, si al final tenemos que decir a una empresa y discutirle que solo es el combustible, denos igual meter los lubricantes y los neumáticos. No va ahí la diferencia. Es un problema de concepto y de interpretación personal de lo que debería de ser. No hay una diferencia económica que lo justifique una batalla contra el contratista o una batalla del contratista contra la administración. Actividades a revisar. Pues salvo que haya alguna cosa más especial, lo normal es que sea el barrido y el baldeo, las actividades básicas que mantienen limpia una ciudad. Y dice, sí, pues no, es que en esta zona de aquí es que hemos metido un colectivo social que nos llena de pintadas esto una vez sí y dos también. Bueno, pues igual hay que tener en cuenta incorporar un colectivo en esa zona, con ese colectivo incorporar un sistema de limpieza de pintadas. Bien, pero en general es barridos y baldeos. Vale, ¿cómo lo calculo? Sí, a ver, ¿cómo calculo yo cuánto más le voy a pagar a la empresa porque haya crecido el tamaño, bueno, muchas veces el número, de los viales de mi ciudad, tanto en metros cuadrados de acera como en metros lineales de bordillo? En el ejemplo que estáis viendo a mi espalda, incrementos. Decimos, hay un incremento del 4% en los metros lineales de bordillo. Porque como sabemos qué es lo que vamos a pagar de más, pues lo hemos medido. Y esos son 6.000 metros lineales. En cuanto a la acera, hay un incremento del 6% que implica 30.000 metros cuadrados de acera. Bueno, pues ahora me explicáis cómo hago yo una fórmula en la que tenga en cuenta los 6.000 metros lineales de bordillo y los 30.000 metros cuadrados de acera. ¿Cómo compagino eso? Porque el operario de barrido no solo barre la acera, también barre el bordillo. Es decir, las barredoras barren donde barren, pero si hay coches lo barre el barrendero. ¿Cómo compagino eso? Pues de la forma con la que durante mucho tiempo se ha venido haciendo y se sigue haciendo los cálculos en limpieza viaria, que es utilizando un referente de metro lineal de bordillo equivalente. Ya no se dice nunca equivalente, pero era metro lineal de bordillo equivalente. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que se ha aceptado que los viales en España básicamente eran de 2,5 metros de anchura y luego tenían su bordillo. Y a eso cada unidad de longitud era un metro lineal de bordillo. Metro lineal de bordillo que comprendía el bordillo y una acera y un tramo de acera de 1 metro de 2,5 metros de anchura. Y con eso es con lo que se han hecho siempre los cálculos, los rendimientos básicos, es decir, todo aquello que justifica la necesidad de los recursos se ha hecho y se está haciendo en base, salvo excepciones, en base a esos metros lineales de bordillo equivalentes. Entonces voy a intentar aprovechar y ver qué metros lineales de bordillo equivalentes puedo tener yo en mi ampliación. ¿Qué sucede? Yo tengo 30.000 metros cuadrados y tengo 6.000 metros lineales de bordillo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo de media aceras de 5 metros. Bien, si yo tengo de media aceras de 5 metros, pues si digo que tengo 12.000 metros lineales de bordillo equivalente, ya está, 12.000 metros lineales de bordillo equivalente multiplicado por 2,5 me da los 30.000 metros cuadrados. Perfecto. Bien. Es una aproximación, pero que nos permite decir ahora, como tengo 500.326 metros lineales de bordillo en mi ciudad, esto implica sobre eso un determinado porcentaje, que es lo que pone allá abajo de incremento. Dice, bueno, pues si yo tengo 300.000 y voy a hacer un incremento de 12.000, pues eso es el 4%. Pues ya sé cómo voy a revisarle por este concepto a la empresa. ¿De acuerdo? Insisto, no soy un defensor del metro lineal de bordillo equivalente, pero he de reconocer que hace mucho más sencillas muchas cosas. He de reconocer que he visto, tal vez estén cambiando las aceras, pero que he visto en muchas aceras en este país, de esos 2,5 metros lineales, metros de anchura, como uniformidad de una ciudad. Y la sencillez que te permite a la hora de diseñar y a la hora de plasmar y explicar sobre todo qué es lo que se hace, porque ya cuando lleguemos a la limpieza viaria intentaremos calcular diciendo por metro cuadrado de acera
y por metro lineal de bordillo, bordillo. Veréis en dónde nos vamos metiendo, en qué berenjenal, que dicen los chavales, nos vamos metiendo. Bien, otro de los aspectos que íbamos a ver dentro del pliego de condiciones administrativas era el tema de la presentación de las ofertas. Comencemos por la parte más general. ¿Qué digo por general? Vale, se va a entender cuando de alguna manera os explique las dos situaciones y en qué se diferencian. Ha habido un modelo tradicional de presentación de ofertas, de acuerdo con la antigua Ley de Contratos del Estado, en la que de alguna manera la estructura de las ofertas era un sobre A, llamarle como queráis, sobre A, que recogía la documentación administrativa, el DNI del gerente, los poderes que tenía, las referencias, el acta de manifestaciones, toda aquella documentación administrativa que era necesaria y que requería la administración se incluía dentro de ese sobre A. En el sobre B, documentación técnica, pues iba toda la parte, toda la exposición de la oferta, la memoria, los anexos, los planos, el estudio económico, y realmente era toda la oferta menos dos cosas. Una, la documentación administrativa, y dos, la proposición económica. Hay un comentario simpático y como que se va a ver en la pantalla voy a intentar explicaros a qué se debe el comentario. Hace ya muchos años, tal vez unos 20 años, estaba yo en una empresa en la que era neófita en la presentación de ofertas de recogida y limpieza y nos encontramos con que había que hacer un sobre de documentación administrativa, sobre A, no había problemas, era un sobre. La proposición económica, pues evidentemente la hoja que había en otro sobre, pero claro, cuando llegamos al sobre B, que era la documentación técnica, había alguien en contratación que se empeñara en que yo metiera 12 tomos dentro del sobre B, documentación técnica. Y bueno, pues al final tuvo que rendirse, porque como no encontrábamos un sobre de semejante cariz, bueno, pues eso hicimos lo de siempre, un cajón cerrado, lacrado y con la pegatina encima que le da la forma de sobre. Un comentario simpático, o sea, sé que todos estáis ya cansados de ver sobres y de ver ofertas de ese tipo. Bien, ¿cuál era la forma en la que se abrían estos sobres? Esto era importante, es importante y seguirá siendo importante. El sobre A, la documentación administrativa, se abría sin público. Solían estar el responsable de contratación, si tenía abogado el ayuntamiento, el abogado del ayuntamiento y alguna gente más del departamento de contratación y compras, básicamente. Esta gente lo que hacía era verificar que lo que de alguna manera se había pedido, cada una de las ofertas lo había presentado adecuadamente. Bien, que los documentos fueran originales, que respondieran a los textos que se habían establecido, que los poderes fueran bastantes, bueno, no, tenían que haber estado ya bastante dados, que estuvieran bastante dados. Bien, una labor rutinaria de verificación de documentación administrativa, que solía ir acompañada, porque no llevaba demasiado tiempo, solía ir acompañada de que a esa zona de reunión se pedía que entraran a las empresas y se abría el sobre C, que era la proposición económica. Entonces nos encontrábamos con que públicamente se leía que Pepito Pérez S.A. había ofertado 230.427 millones de euros por el servicio de no sé qué. Y así la de todos, con lo cual todo el mundo sabía cuál era la oferta económica de cada uno. Y luego el sobre B se lo llevaban los técnicos de la administración, se lo estudiaban, valoraban todos los criterios que habían puesto en el pliego de condiciones y ya con eso, con el precio más esa valoración suya, se producía la adjudicación del contrato. La nueva Ley de Contratos del Estado defendía que hablo un lenguaje muy coloquial, es decir, este no es el lenguaje con el que hay que expresar lo que estoy yo diciendo, pero creo que es más fácil de entenderme. No entendía bien el que de alguna manera primero se conociera la oferta económica, básicamente muy importante en casi todos los concursos que se realizan, antes de que se hubiera hecho el informe técnico. Porque podría llegar a entenderse que, bueno, como sé cuál es la oferta económica que ha hecho Pepito y le corresponden 26,3 puntos, pues para que gane a Citanito le tengo que dar 45,27 en las demás. Ni a mí se me pasa por la cabeza pensar que eso lo haga ningún funcionario, porque lo he estado y no he visto jamás semejante cosa. Pero bueno, es una explicación muy sencilla, muy burda, de tal vez la causa por la que el legislador empezó a pensar en que eso pudiera ser una solución. Bien, tenemos un nuevo modelo.
que si no me equivoco, que me corrija lo que está a mi espalda, creo que es la nueva ley de contratos del Estado que corresponde al año 2011. Entonces, ¿en qué se diferencia? El sobre A sigue siendo documentación administrativa, pero el sobre B y el C son otra cosa. En esta nueva ley de contratos del Estado, los criterios de valoración los diferencia bien entre aquellos que son susceptibles de valorarse por medio de fórmulas y aquellos que no lo son, que tienen más valor subjetivo. No sería la palabra, que de alguna manera hay que valorar con algo que no es una aplicación numérica. Con ese planteamiento lo que dice es que tienen que ir en sobres separados. Lo que tenga que ver con aquellas cosas que no están sujetas a una valoración por fórmulas tienen que ir en el sobre B, y lo que esté sujeto a una valoración con fórmulas tiene que ir en el sobre C. La realidad final de este tema es que muchas veces pues te encuentras que lo que va en el sobre C es el precio y las mejoras, por ejemplo, o algunas de las mejoras sujetas a una valoración. Aunque realmente muchos de los criterios técnicos que se ponen en las ofertas para de alguna manera valorarlas podrían ser susceptibles de aplicación de fórmulas, con lo cual deberían estar en el sobre C y por lo tanto toda la información relativa a ellos también. Pero no vamos a liar un tema que no lo está. Bien, es mucho más sencillo y no ha creado ningún problema esta modificación de la ley. Ahora, ¿cómo se produce la apertura de sobres? Pues el sobre A sigue siendo el primero que se abre. El sobre B se lo llevan los técnicos, hacen su informe sobre aquellos criterios no sujetos a fórmula, se leen los puntos que tienen esos otros criterios no sujetos a fórmula, se abre el sobre C e inmediatamente se calcula cuál es, de alguna manera, el resultado de la oferta de cada uno y, por lo tanto, la adjudicación. Bien, ¿qué incluir en la parte técnica? Es decir, a ver, porque la parte administrativa y la parte de la valoración económica es como muy sencillo. Quiero daros 4 pinceladas de lo que yo exigiría que en el pliego de condiciones se pusiera que se incluyera en la parte técnica. Primero y fundamental, que me demuestren que conocen mi ciudad. O sea, no se puede gestionar un servicio de recogida y limpieza de una ciudad si no sabes cómo es esa ciudad. Y no me vale ese sabes cómo es que me hacen muchas veces de que alguien se compra un libro de la historia de no sé dónde y lo empieza a contar en la oferta. No, eso no es conocer mi ciudad. Yo quiero que me diga dónde y cuántos bordillos hay que tienen aparcamiento en línea o en batería o libre de aparcamiento. ¿Qué aceras se están libres de obstáculos y cuáles no? ¿Dónde hay alcorques colocados? ¿De qué características? ¿Abiertos? ¿No abiertos? ¿Los contenedores? ¿Dónde están? ¿Hay basura afuera? ¿Hay problemática especial con esos contenedores? Eso es conocer mi ciudad y eso tiene que ser fundamental que aparezca en las ofertas. Eso es conocer una ciudad. Hay personas que te dicen, no, me conozco la ciudad de sobra porque llevo viviendo en ella 20 años. Sí, pero ¿cómo traslada usted esos 20 años a las cargas de trabajo que yo tengo que poner a cada una de las personas? Me vendrá usted muy bien para decirme que en las fiestas se llenan todas estas calles. Ya, pero yo tengo que ir al día a día para poderlo solventar. Importante también, pero solo por un factor, metodología con la que se desarrollan las actividades. ¿Por qué digo solo por un factor? Hombre, tienen como misión, siempre que se pone en los pliegos de condiciones, es que no se presente Pepito Pérez, que se dedica al mundo de fabricar tractores. Y no tiene ni idea de esto. Entonces, bueno, pues hombre, cualquiera de las empresas del sector sabe perfectamente hacer unos desarrollos de metodología de funcionamiento de cada una de las actividades perfectos. Sin dudarlo, perfectos. ¿Qué quiero? Quiero todas las mediciones de mi ciudad. Quiero los rendimientos que me van a aplicar en cada una de las zonas de mi ciudad. De barrido manual, de barrido mecánico, de recogida de contenedores, con detalle que sea necesario. Eso es pedir una oferta técnica con lo que de verdad se necesita. Que además voy a pedir la plasmación en cartografía de los itinerarios de los recursos, sin lugar a dudas, porque esa es la herramienta con la que le van a dar al barrendero para que barra. Porque eso sí, quedará claro en la oferta que lo que no se va a hacer es ofertar una cosa y que después el barrendero haga otra. Entonces, esa herramienta es muy importante. Características de la maquinaria propuesta. Bien, me parece perfecto, es algo que de alguna manera siempre incluimos en las ofertas, hace bulto, pero lo que realmente me importa es que me digan la diferencia que hay, es decir, cuáles son los extras
que van a poner en la maquinaria que no vienen de serie, porque si es la de serie ya sé que es la misma que la de Pepito y que la de Juanito. Pero ¿cuáles son los extras? Porque eso sí han supuesto un coste económico y por lo tanto un esfuerzo de la empresa. Plan de control, plan de mantenimiento de la maquinaria. Pero, a ver, planes de mantenimiento de maquinaria de niveles altísimos he visto en este país. Yo creo que no hay ninguna de las grandes empresas que no tenga un plan de mantenimiento de maquinaria de un nivel altísimo. Pero debo de insistir en que en la oferta es que voy a verificar que eso se produce. Es decir, si a las 300 horas de una máquina hay que hacerle determinado tipo de actuaciones, yo intentaré conocer cuántas son las horas de la máquina que lleva trabajando para verificar si a las 300 horas se les hace ese tipo de mantenimientos. Que no sea solo un tomo maravilloso de un ingeniero experto, sino una realidad de lo que se va a hacer en mi ciudad. Plan de control de calidad, hombre, a estas alturas si no hay control de calidad, pero un control de calidad que no sea lo que algún alcalde de pueblo pequeño te decía, sí, que tenga usted la ISO 9000. No estamos hablando de eso. Plan de control de calidad, es decir, ya ni siquiera hablamos de que solamente voy a pagar por lo que se hace. Si a la calle salen 60 barrenderos y tenía que haber 70 y 10 que no pago. Plan de control de calidad es el control de decir se están consiguiendo los rendimientos, la calidad final en cada una de las actividades que ofertó el licitador como calidad del servicio que era capaz de proponer. Vale, hay una cosa que no me gustaría dejar pasar sin decir. Las ofertas han cambiado. No su forma de construir. Su presentación sí, porque, a ver, esto del color y las impresoras, esto ha cambiado un pelín. No, ha cambiado en un factor. La administración ya no ve con buenos ojos el que descarguemos allí decenas de tomos, cada una de las empresas, para analizar cómo se tiene que limpiar su ciudad. Entonces, ¿eso qué ha supuesto? Ha supuesto que se cambiaran muchos hábitos. Paréntesis. Yo lo más llamativo que me he encontrado es en el concurso, creo que de recogida, Fomento evidentemente, hablo de Madrid, era una pirámide de metacrilato visitable y los tomos estaban dentro. Quiero no equivocarme, sino que me perdonen los compañeros de Fomento. Era impresionante. Yo mismo, la última oferta que presenté en Barcelona, eran 100 tomos y era el que menos presentaba. Dentro de esos 100 tomos puede haber montones de contradicciones, montones de discrepancias que pueden hacerle al funcionario no leerlos con el detenimiento que corresponde y que luego pueden ser un foco de conflicto. Entonces, ¿qué es lo que se está poniendo, entre comillas, que se dice, de moda? Los resúmenes. Pero además de forma cruda, dura. Si lo que pone el resumen se contradice con lo que pone la oferta en su conjunto, vale el resumen, no la oferta. Muy importante. ¿Qué ponemos en el tomo resumen? Me pones las magnitudes resultantes de la toma de datos. Quiero ver de qué me estás hablando, porque todo el mundo ha hecho una toma de datos magnífica. Si a todos les sale 100.000 metros lineales de bordillo en viales de bordillo en aparcamiento en línea, y a usted le salen 30.000. A ver. Toma de datos se aplauden y se valoran, pero sí están bien hechas. Tipología de los equipos. Esto es algo que esto sí que es tradicional. Yo creo que hasta las tablas son las mismas las que usan todas las empresas. Actividad. Una actividad, la que sea. Barrido manual. Dices, bueno, barrido manual. Recursos humanos. 27 peones. Recursos materiales. 25 carros portacubos y 3 motocarros, no, hombre, vehículos auxiliares. Rendimientos. El peón 1, 2.427 metros de bordillo a la hora. El peón 2, tal. Carga de trabajo. El peón 1, 8.947 metros lineales de bordillo. Horario, de tal a tal. Y la frecuencia correspondiente. ¿Ya está? Tengo un resumen perfecto de la actividad. Ya sé cómo es la actividad. Y sé lo que me importa. Los rendimientos, la carga de trabajo. Eso es lo que necesito. En los equipos, lo que antes decíamos. Los extras. Los equipos básicos, ya, si usted me oferta Iveco y usted me oferta Iveco, yo lo que quiero ver es si usted además me ha metido pues el tercer asiento o cualquier cosa por el estilo que sea un extra dentro de ese producto. De los planos, claro, si meto todos, no hay resumen que valga, pero si meto los sectores, que me permite ver la amplitud que han cogido en la ciudad,
cómo está mi ciudad de atendida como una visión global. Y luego el plan de las instalaciones fijas, pues bueno, pues que es obvio. Habrá que conocer qué planteamiento de instalaciones fijas tiene esta gente. Siguiente punto que habíamos dicho que teníamos que hablar en los pliegos de condiciones administrativas. Criterios de valoración. Pues no hablamos. Es obvio. Hemos hablado de ellos en el pliego de condiciones técnicas y no es cuestión de volver a repetirnos. Régimen sancionador. El régimen sancionador es algo que yo creo que todos hemos hecho lo mismo. Y es pasar las hojas. Sin dedicarle la más mínima atención. Y es verdad que probablemente para diseñar no nos será tan útil saber qué tipo de sanciones existían. Bueno, que existen 3 bloques de sanciones, leves, graves y muy graves, os lo conocéis todos, y que el importe de cada una de ellas pues lo fija cada administración, pueden ser 250 euros o 2.500. Pero sí quisiera hacer un apunte en especial. Ahora que cada vez más la calidad está rigiendo los contratos, recordemos una cosa que contaba en otro de los vídeos. Tenemos que limpiar una ciudad, estamos barriendo un suelo. La empresa ha dicho que ese operario va a conseguir un rendimiento de eliminación de residuos del 80% en su zona de barrido, con una seguridad de hasta el 70%, porque claro, nadie es capaz de clavarlo. Muy bien, si usted solo quita el 70%, si usted quita el 70% de los residuos, no lo voy a sancionar. Entre el 70 y el 50% voy a ir de pagarle todo a no pagarle nada. Y por debajo del 50%, ¿qué sucede? Que me voy al momento de las sanciones. Y dependiendo de qué actividad esté hablando, me voy a sanciones muy graves, mucho más duras económicamente que lo que puede ser el control de la calidad, a sanciones que siendo acumulables pueden suponer la rescisión del contrato, y es así que merecen la pena, primero, ser puestas, porque dejan claro que no es un juego de lo que se está hablando, y segundo, hay que leérselas, a ver si va a resultar que el contrato es tan leonino por las sanciones que aparecen en función de la calidad que hay que cubrirse con el coeficiente de seguridad que ni nos lo imaginamos. Y realmente esto ha sido el pliego de condiciones administrativas. Sé que ha sido pesado, sé que ha sido tedioso, pero no podía construir la casa de otra manera. A mí me encanta calcular y calcularemos juntos, pero necesitaba que hubiera un soporte. A partir de ese soporte, levantemos la recogida, levantemos la limpieza y construyamos las ofertas.